Parashá Shelach Leja. Envíalos. Referente a los 12 espías. Shalom Aleichem y bienvenidos a este resumen breve de esta Parashá que corresponde al cuarto libro de la Torah en esta semana, Parashá Shelach Leja. Y vamos a entrar a nuestros datos. Parashá Shelach Leja se encuentra en el libro de Números 13:1 al 15:41, el libro de Yahoshua, profeta, le podríamos llamar, 2:1 al 2:24, que Yahoshua hace la misma referencia cuando él está a punto de entrar a Canaán. Manda también 2 espías, en este caso Pinhas y Caleb. El libro de Hebreos 3:7 al 4:1. Y los temas, los 12 espías. Muy interesante como todas las parashot, pero aquí en esta parashá y a través de estos 12 espías da pauta hasta el día de hoy, esa fecha tan negativa llamada el 9 de Ab. Tenemos también Yahoshua, Caleb, 2 grandes líderes que van dentro de estos 2 espías, que bueno, son los únicos que traen buena información acerca de la tierra de Canaán. 40 días y 40 noches, que es la expedición, o es que van a la tierra de Canaán a espiar o a revisar, aunque en hebreo nos dice tur, o sea, van de turistas, por ejemplo, bueno, y así se le llama en algunas situaciones. 9 de Ab. Después de 40 días y 40 noches, ellos regresan un 9 de Ab y ellos comienzan a malinformar a la gente. De hecho, no fueron con Moshe, fueron con la gente y le empezaron a decir que es cierto que era una buena tierra, pero que había gigantes y que era muy difícil que entrasen. Tenían razón ellos hasta cierto punto. Bueno, de ahí viene un decreto de que toda esa generación mayores de 20 años no entrarían a la tierra de Canaán. Pero no solamente eso, ese día 9 de Ab quedó impregnado de una energía negativa, porque precisamente el 9 de Ab, 890 años después, aproximadamente, el primer templo es destruido, precisamente el 9 de Ab. Hace 2000 años, bueno, después del templo, el primer templo es reedificado. No ha habido 2 templos, es un solo templo, el primero, y el que reedifica Herodes el Grande. Hace aproximadamente 2000 años, nuevamente, el primer templo renovado, que llamado sea el segundo templo, es derribado. Y precisamente el 9 de Ab. ¿Por qué? Por ese llanto sin causa que se hizo allí en el retorno de los espías. Profanación del Shabbat. Y los tzitzit, estos son los temas de esta parasha. Pero déjenme entrar ahí en la base. Nos dice, Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, Shelach Leja, Anashin Beituru. Mire, de aquí viene la palabra, bueno, se cree que es Turú, de turismos, de tour y a tour. Mándalos a un tour, mándalos de vacaciones, pero más bien era mándalos a espiar. Ed Ares Canaan, Asher ani noten le bnei Israel, Air Shehad, le maté a Boteija, Teshlahu kol nashim beha, Vayishlach otan Moshe midbar Paran Alpi Yahweh Kulan Anashin Rashi Benei Israel Hamech. Nos dice en español: Yahweh se dirigió a Moshe y le dijo: envía unos hombres que exploren la tierra de Canaán, ya que yo voy a dar a los israelitas, o que les voy a dar a los israelitas, envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. En el arameo dice hombres fuertes, Giborim. Tal como Yahweh se lo ordenó, Moshe los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Eran los líderes, eran los príncipes. Bueno, no príncipes exactamente, pero eran los segundos de los príncipes. Hombres muy sabios que hasta cierto punto sabían ellos que ya en la tierra de Canaán iba a ser completamente diferente. Que ellos tal vez ya no iban a hacer la función de líderes, pero de una gente común. Pero bueno, son algunas preguntas que se hacen con respecto
a este tema. Y déjenme, le voy a dar unos datos de la parashá o de la palabra Shelach, que todo esto es profético. Pudiese en ocasiones pensarse que estas son casualidades, mas sin embargo la Torá, más allá de que se pueda estudiar, más allá de que se traduzca, de hecho no se traduce. La Torá son solamente datos que tenemos que abrirlos, pero ya por costumbre se ha traducido. Bueno, en ocasiones se pone la forma en cómo se leen las palabras, en este caso la fonética, para facilitar un poquito la lectura. Vaidaber, y se escribe Vaidaber, Yahweh, que es donde se edita en ocasiones, Almo, Shelemor, Shelach. Le digo esto porque, bueno, hay literatura con fonética. No se necesita ni escribir fonética, ni se necesita traducir. Estos son como pequeños códigos que tenemos que abrir, por supuesto. Cada palabra, pues, es un mundo de enseñanza y literalmente. En ocasiones es profético, en ocasiones es místico, y místico refiriéndonos a lo que nos dice la Cábala, como lo vamos a poder ver en un par de ejemplos en esta ocasión. Pero déjeme enseñarle la palabra Shelach, la cual es el nombre de la parasha. Shelach Leja. Este Leja es un poco conocido allá en la parasha de Bereshit, es Lej Leja, como vete a ti mismo, vete para ti mismo hacia adentro. Pero aquí es Shelach. Shelach es de la palabra Sheliach, enviados, o que después se traduce como discípulos, que son los Sheliachim, los enviados. Bueno, es el mismo término de Shelach, enviados. Ahora, tomando un poquito los números de esta, o tomando los números de esta palabra, nos damos cuenta que es 338, y yo le mencionaba que esto es para abrirlo, hay que proyectarlo, y a veces pues es sorprendente cómo está aquí la Torá de una manera sincronizada, pero de una sincronización, bueno, ya la palabra sincronización significa perfección, pero bueno, una sincronización divina. Veamos entonces Shelach Leja con una numeración de 338. Pero antes de este tema, deje de mostrarle alguna cronología. El pueblo de Israel sale el primero, sale el 14 de Abib de 2448, en el primer mes, 14 de Abib, sale de Egipto. Ellos entran a Canaán 40 años después. Hay un templo que se construye en Shiloh, allá cerca de Samaria, allá donde estaba Samuel y sus hijos. Ahí hubo un templo. Se menciona en la Torá, aunque no se menciona abiertamente, por cuestiones hasta en ocasiones de enseñanza, porque se le prefiere dar mayor preeminencia al templo que se edifica ahí en Jerusalén. Pero antes hubo un templo que fue destruido por relaciones ilícitas y, bueno, por mucha maldad que había en Shiloh. Se destruye ese templo en Shiloh, y 480 años después, que fue lo que prácticamente estuvieron en Shiloh desde que entraron a Canaán, se van a Shiloh y ahí hacen un templo y se destruye ese templo. Algún día le voy a traer esa historia de ese primer templo que se construyó en Shiloh. De hecho, Shiloh es un poquito abajo en las faldas de Samaria, ahí donde estuvo Abraham y donde en una ocasión pasó el Mesías, cuando nos dice por ahí que era necesario pasar por Samaria. Y la mujer le dice, bueno, aquí adoraron nuestros padres. ¿Por qué? Porque allá había un templo. Y dice, ustedes adoran allá en Jerusalén, ¿cuál templo es mejor? Dijo el Mesías, bueno, es que los dos templos están bien, pero viene un tiempo en que no se necesitarán esos templos. No es que no se necesitarán, es que ambos desaparecerán. Pero bueno, 480 años después se edifica el templo en Jerusalén. Ese templo, o el primer templo, lo vuelvo a repetir, es un solo templo. Pero ese templo, la primera hechura de este templo, dura 410 años. ¿Por qué le cuento esto? Porque si ellos salen en el 2448 de Egipto, aquí tenemos la cantidad,
480 años después que se hace el templo en Jerusalén, más 410 años que estuvo de pie, nos da un total de 3.338. Es el año 3.338, es el año cuando el pueblo de Israel es exiliado a Mesopotamia, ahí con Nabucodonosor. Ahora, ¿cuál es lo sorprendente? Esto, Shelah, que nos da la cantidad de 338. ¿Casualidades? Yo le he mencionado en algunos temas que pareciera que son casualidades, pareciera que son cuentos sacados, pero que realmente al escudriñar el texto va más allá de una simple narrativa, de un simple envío. Aquí el Creador les dice, envía hombres. Pero ¿por qué le digo que este es el tiempo del exilio hacia Babilonia? O Mesopotamia, Babilonia prácticamente. Porque el profeta Jeremías lo registra. Y recuerde que el profeta Jeremías o el profeta Jeremías estuvo allí entre el pueblo de la deportación. Y fíjese lo que nos dice el profeta Jeremías, capítulo 15, verso 1. Yahweh dijo, si Moshe y Samuel se pusieran delante de mí, Samuel el profeta, el que estaba allí en el templo en Shiloh, se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Aunque ellos aboguen por ustedes, ya está determinado que esto sucedería con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Pero aquí está utilizando, se lo voy a leer. Vayomer Yahweh Elai in Yaomer Moshe Ushmuel Lepenei Ai Nefshi Al Haam Hase Shelach Meal Penei Baitzu. Échalos o envíalos, pero es la misma palabra, envíalos delante de mí. En otras palabras, exílialos. Lo que le quiero hacer la referencia de la misma palabra Shelach. 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 Una numeración 338. Y que esto de Shelach, que se vuelve a encontrar otra vez, es en el año 3338, el año de la deportación hacia Babel, hacia Mesopotamia. Esto es muy impresionante. Quería dejarles saber estos datos porque, eso es parte de la historia y es necesario en ocasiones pues darlos a conocer. Pero déjenme entrar al tema, que esto es pues lo que concierne a esta parashá. Yahweh le dijo a Moshe, envía unos hombres que exploren la tierra de Canaán. Ahora, nuevamente tenemos que regresarnos a la historia. ¿Por qué les dice el Creador? ¿O por qué le dice a Moshe que mande a uno de cada tribu en este caso? Porque sucedió algo extraño. Ellos estaban, después de estar un año y 2 meses ahí en el monte Sinaí. Recuerde que, otra vez haciendo un poquito de cronología, ellos salen el 14 de abril de 2448 de Egipto. El 50 días después, que es la fiesta de Shavuot, ellos reciben la Torah. Moshe sube 40 días y 40 noches y regresa el 6 de Sivan, desde el 2449. Moshe, ese día cuando llegan al monte Sinaí, Moshe sube 40 días y 40 noches y regresa el 17 de Tamuz, cuando viene el suceso del becerro de oro. El 1 de Elul, Moshe sube nuevamente por las segundas tablas y regresa el 10 de Tisri, lo que es el día de Yom Kippur, el día del perdón. En ese momento, Moshe, al otro día del perdón, hace una colecta para el Mishkan. El 1 de Aviv de 2449 se inaugura el Mishkan. Este es el segundo año, el segundo mes. Hace el primer viaje y es aquí donde estamos nosotros. Nos dice que hay una distancia de 3 días. El pueblo ya estaba listo. El pueblo no tenía que navegar 40 años, o 38 para ser exacto. ¿Cuál fue el problema? Esta acción que preguntaron los hombres, o que pidieron los hijos de Israel, que los enviaran a explorar la tierra. Ya estaba listo todo. Ya tenían la Torá. Ya tenían el Sanedrín, porque poquito antes, o en la parashá anterior,
El Creador le dice a Moshe que ordene el Sanedrín de 70 personas, 70 profetas. Ya estaban todos listos, estaban los levitas, cada quien tenía que hacer su trabajo, ya tenían absolutamente todo, tenían el arca, ya habían formado el ejército, bueno, ya estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. Era solamente cuestión de 3 días. Ellos estaban aproximadamente en este espacio, aquí, a las faldas del monte Sinai. Hicieron un viaje, pero el próximo viaje era para entrar. 3 días de camino era para entrar a la tierra de Canaán, porque no había necesidad de nada. Ya tenían, le vuelvo a repetir, absolutamente todo y estaban listos para entrar directamente a Canaán. Y aquí nos dice, Yahweh se dirigió a Moshe, envió unos hombres a que exploren la tierra de Canaán. Pero déjenme le paso al segundo cuadro. El segundo cuadro ya encontramos un poquito de historia. Y nos tenemos que regresar para entenderlo. ¿Por qué ellos, o por qué surge esta situación de los 12 enviados o de los 12 espías? Bueno, aquí se deposita, o aquí ya está todo listo. Dice, Baishu Mehar Yahweh, estaban en el monte de Yahweh. Derech Shelosha Yamin, a un camino de 3 días. Bearon Bri Yahweh. Derech Shelosha Yamin. Hay algo que no traduce el texto en español. Nos dice, así pues se fueron del monte de Yahweh y caminaron durante 3 días. Bueno, hasta aquí está bien. Del monte de Yahweh, Derech Shelosha Yamin, un camino de 3 días. Ajaró ve Aarón Brit Yahweh y el arca del pacto de Yahweh. Nisal Feinehen Derech Shelosha Yamin, iba delante de ellos en camino de 3 días. Aquí no lo traduce como el arca del pacto. Aquí lo traduce bien, de Yahweh. Iba delante de ellos. Aquí en el texto en español omite, iba delante de ellos 3 días. Ahora es raro si no tenemos cuidado de lo que está sucediendo aquí. Déjeme ponerle una gráfica. ¿Por qué le digo esto? Aquí entonces, a ver, llevaban el arca. Aquí. El arca del pacto y había 2 arcas. Es raro esto. Había 2 arcas. Una llamándose el arca del pacto y la otra el arca del testimonio. Y me dice aquí el texto en hebreo que el arca del pacto de Yahweh iba delante de ellos 3 días de camino. A ver, vamos a poner esta gráfica. El arca del pacto y el arca del testimonio, que no es lo mismo. ¿Cuál es el arca del pacto? El arca del pacto es donde venían las primeras tablas que se rompieron ahí en el becerro de oro. Después hacen otra arca para depositar las segundas tablas. Pero hay algo también misterioso en esta arca. ¿Por qué iban entonces 2 arcas? El arca del pacto y el arca del testimonio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la forma en que se escribe. Para escribir el arca del pacto, como lo vemos aquí, está la letra Wab, que es lo que tenemos aquí. La letra Wab. Esta es donde venían las primeras tablas. Que al romperse las primeras tablas, esa Aarón, esa caja o esa arca, o ese ataúd, porque así se llama Aarón, quedó vacío. Pero que ahí venía la Shejinah. Y en esta arca es la que me cuenta aquí, que esta arca, donde estaba la Shejinah, el arca del pacto, donde estaba la letra Wab, que esto en Kabbalah, lógico que entendemos que es Seir Anpin, o que cuando lo vemos nosotros es el Hijo, pero dejémoslo ahí. Y solamente quiero dejarles saber que nosotros no tenemos ningún problema con creer en el Mesías, pero que además lo hacemos con mucha fe. Y no vamos a negar nuestra fe, por más que estemos utilizando estos textos en hebreo. De hecho, esto lo confirma. La letra Wab iba delante de ellos en el arca del pacto. Esta arca, en el Midrash
y en el Talmud nos cuenta que esta arca de repente aparecía. Esta arca caminaba, bueno, no caminaba, pero se elevaba. Aparecía como de repente, siempre estaba ahí. Estaba y no estaba. Entraba y salía. Cuando Moshe le dice al pueblo que van a caminar un camino de 3 días, esta arca iba delante de ellos 3 días. A ver, es que no iba junto con ellos, iba delante de ellos. El arca del pacto de Yahweh iba delante de ellos, pero vamos a ver en el hebreo porque en el español no lo traduce. Sheloshá Yamim, camino de 3 días. O sea, iba por delante de ellos una distancia de 3 días. ¿Qué hacía esta arca? Esta arca pareciera un poquito como de ciencia ficción, porque nos cuenta el Midrash que esta arca se elevaba y emitía cierta forma de luz o de rayos que iba limpiando el camino, pero iba a una distancia, o sea, estaba el campamento aquí. Cuando Moshe les dice que van a entrar o que ya van a prepararse para partir, para entrar a Canaán, esta arca se empieza a adelantar e iba entonces limpiando el camino. Todo este lugar lo iba limpiando y esta se estaciona aquí en la frontera de la tierra de Canaán o de Israel. Ahí ya había llegado la primera arca, el arca del pacto, y el arca del testimonio la venían cargando los levitas tal y como se les fue indicado. Entonces el texto me dice: así pues, del monte de Yahweh, camino de 3 días, el arca del pacto iba delante de ellos, camino de 3 días. Iba limpiando el camino y el arca, lo vuelvo a repetir, el arca del testimonio la traían los levitas y ellos se paran donde estaba ya el arca del pacto lista. Lista porque el arca del pacto, cuando les dieran la señal de avanzar, esta arca del pacto iba a entrar al territorio y iba a comenzar a limpiar el área. Esto era lo que dijo Moshe: levántate, Yahweh, y sean esparcidos tus enemigos de delante de ti. Esta arca, de hecho, no iban a pelear, aunque tenían un ejército de unos 4 millones de personas, no iban a pelear ellos. El arca iba a ir limpiando toda la zona y era para llevarla acá, en Shiloh, que era precisamente el lugar, que aquí está Samaria, pero era el lugar donde Moshe hizo el primer altar e hizo un sacrificio. Ahí ellos se iban a estacionar. Bueno, iban a entrar aquí, el arca iba a ir toda esta área cubriéndola, así. Iba a ir limpiando los enemigos porque ya había algunos gigantones aquí en Hebrón. Iba a ir limpiando la zona, el pueblo de Israel iba a ir detrás, no había por qué pelear, e iban a llegar hasta aquí. Y el arca iba a seguir limpiando la zona, iba a eliminar sus enemigos. Y cuando terminara de limpiar la zona, la parte de números 10, 34, 35, 36, Moshe vuelve a llamar el arca y dice: vuelve ahora, oh Yahweh. O sea, ya al haber terminado de limpiar la zona, volvía la Shejina, volvía la letra Wab, aquí la tenemos, y se metía aquí abajo. Se levantaba el caporet, se metía y desaparecía el arca. Y entonces ya entraba en función el ejército que llevaba el pueblo de Israel en aquella época. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que ya cuando estaban aquí en la frontera, sucede ya que los hombres principales le dicen: envía hombres, Moshe, déjanos que vayamos a explorar la tierra y veamos cómo está. Eso fue que el Creador les dice: envíalos. ¿Por qué? Déjenme usar esa palabra que tal vez no es la correcta ni la exacta, pero han rechazado que yo los guíe. Y ellos quieren
asegurarse que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Moshe, envíalos tú. Yo no estoy de acuerdo. Entonces es de ahí que el texto viene. Shelach leja, envíalos. Pero, pues si tú nos vas a guiar, sí, pero el pueblo no cree. El pueblo piensa que va a pelear por ellos mismos. Y se van entonces los 12 líderes. De parte de la tribu de Rubén, Shemúa, de parte de la tribu de Shimón, Shafat, de Yahudá, Caleb. Estos son 2 líderes que después tendrían prácticamente papeles protagonistas dentro de la historia. Está por Yishacar, está Yigal, y aquí está el otro líder de la tribu de Efraín, Yashua, que esto es profético también. De esto se desprende prácticamente toda la historia y las 2 facetas del Mesías. Mashiach ben Yosef, de parte de Efraín, y Mashiach ben Yahudá, de parte de Caleb. También está de Benjamín, está Palti, de Zebulún está Gadiel, de Yosef está Gadi, Yosef de parte de Manashe, está Dan, Amiel, de la tribu de Asher está Setur, de Neptalí, Nakbi, y de Gad, Gebel. Bueno, estos nombres tienen un significado también un poco y un tanto negativo. No vamos a entrar a ese detalle por ahora. El pueblo de Israel entonces manda a sus mejores líderes, sabios, pero testarudos, queriendo asegurarse que el Creador les decía la verdad. Y aquí el Creador les dice, bueno, Moshe, hasta aquí los voy a guiar. No quisieron que yo los guiase hasta y que limpiara a sus enemigos de la tierra de Canaán, donde yo le prometí a tus patriarcas, ahora que lo hagan ellos. Ellos van 40 días y 40 noches. Aquí el campamento se estanca. Antes de que se vaya Moshe, fíjense, todo muy interesante. Antes de que ellos se vayan, los 12 espías, ya aquí el Creador prácticamente ya no está hablando con ellos. Y aquí en la frontera, ellos ya escogieron, mándanos 12 hombres para que vayamos aquí. Ellos suben por aquí, dice, váyanse por el sur, por el desierto del Negev, váyanse por aquí. Y Caleb llega a Hebrón, ya entran por aquí hay unos 3 gigantones que estaban ahí. Y bueno, pero antes de que se fuesen ellos, Moshe les pregunta, y cuál sea el terreno, si es bueno, si es flaco, si en él hay árboles o no, esfuércense y tomen del fruto del país. El tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Pues prácticamente después de Shavuot, toda la cosecha, de ahí que los 7 frutos se traen, porque esos 7 frutos ya estaban en la tierra de Israel. Pero pareciera que hasta aquí va muy bien. La situación es con el texto en hebreo. Dice, y vean si hay árboles en ellos. Dice, ¿pero de qué árboles? Pues lógico que si les está diciendo traigan los mejores frutos del país, tiene que haber árboles. Y aquí nos los dijera en plural. La situación es que aquí en hebreo nos dice, Haish ba etz on ain. Aquí no me dice en plural, ¿hay árboles o no? Aquí me dice en singular. ¿A qué se estaba refiriendo Yosef? A 2 cosas posiblemente. Les está preguntando, fíjense, le dice a ellos, pero a quien le encargó mucho fue a Yosef, a Caleb y a Yahushua. Y dentro de la Kabbalah aprendemos que le está preguntando por su forma singular, no en su forma plural. Porque aquí está el texto. Porque la palabra, le voy a poner otro texto. Así le pregunta. Haish ba etz om ain. Si hay árboles, pero aquí no dice árboles. Diría, vean o asegúrense o digan que es suficiente que está el árbol ahí. ¿Cuál árbol? Nos dice el Zohar que se refiere al árbol de la vida. Si está el árbol de la vida que nos va a nutrir, entonces entro. Si no está el árbol de la vida, yo sé que no voy a entrar. Pero, ¿por qué le digo que es singular? Le voy a poner un texto que después lo vamos a revisar. Y aquí está la palabra. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña. Bueno, ¿por qué le traje este texto? Para mostrarle que esta es la palabra plural de árboles. Entonces, esta palabra etzim es la que deberíamos de tener aquí por el concepto plural que nos da en español.
Fíjense si en él hay árboles. Pero le vuelvo a repetir, está en singular. Etz, y aquí se dice etzin. En un momento vamos a explicar brevemente este pasaje. En la Kabbalah se nos enseña que lo que está preguntando, le repito, es asegúrense que está el árbol de la vida. O sea, está la esencia, está de donde se nutren nuestras almas. Muy interesante esto. Vamos a esta parte entonces, traemos nuestro cuadro. Ahora, había dos preguntas que hacer, porque hay dos textos similares. Haishba etz em ain, ¿hay árbol o no? Pero nos pregunta entonces, es una pregunta el Midrash. Dice, a ver, ¿se estaba refiriendo al árbol de la vida o se estaba refiriendo por la similitud de las palabras? Y estaba preguntando por Job. Miren la similitud de las palabras. Nos dice en Job 1:1, hubo un varón en la tierra de Uz. Aquí dice, bueno, Uz, pero es Uz. Y miren la similitud. Haish, Haya, Ba, Eretz, Uz. Podemos nosotros deducir entonces estas Etz, tierra, como Uz. ¿Qué le quiero decir aquí o qué nos dice el Midrash? Que posiblemente Moshe estaba preguntando, fíjense si aún vive Job. A ver, estas dos preguntas serían, ¿qué está preguntando Moshe? Bueno, pero es que nos da la apertura de entender estos dos conceptos. ¿Qué está preguntando Moshe? Asegúrense que está el árbol de la vida. O tal vez está preguntando en otro estudio. Asegúrense o busquen si todavía vive Job. ¿Por qué Job? Porque Job es contemporáneo de Moshe. Recordemos nosotros que Job, después de que era un consejero de Faraón, se aleja. ¿Quiénes eran esos tres personajes importantes, consejeros del Faraón? Era Balán, el brujo, era Yetro, el suegro de Moshe, y era Job. Aquellos tres consejeros que decretaron, bueno, más que nada Job, cuando le preguntó el Faraón, que había una profecía que vendría un Mesías a liberar al pueblo de Israel. Y el Faraón le dice, bueno, creo que hemos visto a través de los brujos que estaban ahí, que este niño acaba de nacer. Un día le contaré más larga esta historia en la parasha que corresponde. Y le preguntan a Job, ¿cuál es tu opinión, Job? Porque era consejero del Faraón. Y dice, bueno, pues mata a los hijos y así te quitas de problemas. Y dijo, tiene razón, Job. Por eso es que Job entonces después le viene la consecuencia de que sus hijos fallecen. ¿Por qué? Porque él mismo había decretado eso para los hijos de los israelitas. Job, por supuesto, no murió, tuvo esa tragedia. Después el Creador trabaja con él, platica con él. Pero aquí Moshe sabe que Job se regresó o se fue hacia el sur. En este caso estaban pues en Egipto y se fue hacia el sur. Y de alguna manera intuía Moshe que él estaba por Hebrón, por Beersheba, cerca del Mar Muerto, que el Mar Muerto, bueno, pues el agua que se desprende del Mar de Galilea, una tierra muy fértil a un lado, en el río Jordán. Y por ahí intuía Moshe que vivía Job. Pero ¿por qué le digo esto? Por la similitud de las palabras. Hubo un varón en la tierra de Uz. Aquí nos dice, Haishba etz. Bueno, busquen un árbol o busquen si todavía vive Job, porque si vive Job, entonces él sabe que estamos nosotros por llegar. No era mucha la diferencia, eran prácticamente 40 años que Moshe había conocido muy bien a Job, cuando Moshe, bueno, más bien 80 años, 60, 70 años, cuando Moshe vivía ahí en Egipto. Ahí iba Moshe, ahí iba Job, iba Bilán, que después lo conoce más adelante en las peleas, y también estaba Yetro, los consejeros. Moshe sabía muy bien y por eso les pregunta. ¿Por qué le digo esto? Porque se puede estudiar en las dos maneras. Vean si hay un árbol de la vida o vean si está Job en la tierra y él los puede guiar, ya que, vuelvo a repetir, el Creador ya no estaba mucho trabajando con ellos porque querían hacer las cosas a su manera.
Y déjeme, voy a cerrar con esto porque le traje este ejemplo. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. En hebreo me dice así: Vayihu benei Israel bamidbar, yamitzu ish mikeshet etzim bayom hashabat. Ahora, aquí déjeme decirle que no me dice leña, me dice árboles. Por eso yo le traje el otro ejemplo, de ¿es el árbol de la vida o es Job? Y aquí nos da el mismo ejemplo. Y podemos estudiarlos de esas maneras. Tal vez lo tradicional es que podemos ver esta imagen, que un hombre estaba recogiendo leña, pero a ver, ¿estaba recogiendo leña y por eso lo mataron? Suena hasta cierto punto muy grotesco. Sí, creador, pero por recoger leña, aunque ya les habían dado la instrucción, pero por otro lado, era gente que no estaba muy acostumbrada a tener esa conciencia. Más bien ellos habían sido mecanizados para obedecer a alguien real, en este caso el faraón. Pero aquí Moshe no le creían tanto a Moshe. Podemos pensar que eran hombres de fe, créemelo que no, porque pues ni Moshe estaba seguro de lo que estaba aconteciendo. Usted y yo conocemos el escrito y lo podemos leer y lo podemos estudiar y hasta memorizarlo, pero ellos estaban enfrentándose a algo nuevo. Dice, bueno, no creo que sea tan peligroso ir a recoger leña. El problema es que yo lo puedo ver así, y se ha visto así por todo el tiempo. Que estaba un hombre en el desierto recogiendo leña en el día de Shabbat y lo llevaron ante Moshe para juzgarlo y lo apedrearon. Pero a ver, si este hombre estaba recogiendo leña, ¿qué hacían estos hombres? ¿O quién lo vio? ¿Qué hacían allá? Si deberían de estar en sus casas guardando el Shabbat. Pues a veces cuando uno razona como que no tiene sentido común. Pero hay otra manera. Y en base al texto podría decir que este hombre, Ish Mikeshet Etzit, que estaba mezclando dos árboles en el día de Shabbat. A ver, porque le vuelvo a repetir, aquí no me dice leña, aquí me dice Etzim. Etz es árbol, como lo vimos anteriormente, y Etzim en plural es árboles. Y entonces la Kabbalah prácticamente salta y dice, a ver, y analiza este texto y nos dice, a ver, este hombre estaba juntando los árboles en Shabbat. ¿Y por eso lo mataron? Claro que por eso lo mataron. Bueno, ¿estaba juntando palos para hacer su comida? No. La Kabbalah nos dice que estaba juntando los dos árboles, que estaba tratando de entrar al árbol del conocimiento del bien y del mal. Mikeshet etzim bayom hashabat. En el día de Shabbat estaba haciendo lo que hizo Adán. Estaba haciendo lo que hizo Noah. Estaba haciendo lo que hizo Shlomo, juntar los dos árboles en Shabbat. En otras palabras, tratando de conseguir los secretos del otro lado en el mismo Shabbat. Y entonces sí, esto sí merece pena de muerte. ¿Por qué? Porque estaba abriendo o estaba haciendo una apertura para que esta energía viniera en un día de descanso. Él iba a afectar, aunque sabemos la historia de él, que en su momento lo vamos a estudiar, y bueno, posteriormente lo apedrean. ¿Por qué? ¿Por esto? Realmente no por la leña, sino porque estaba juntando Etzim, estaba juntando los dos árboles. Le voy a repetir la situación de aquí en español o en la traducción, que otra vez no se traduce, pero se estudia. Hallaron un hombre que recogía leña. Pero no, aquí me dice. Yimatsu ish mikeshen etzin bayom hashabat. Había un hombre que estaba juntando los dos árboles en el día de Shabbat. Juntando la esencia del Creador con el conocimiento profano. Y eso sí, merece la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque se abre puertas y entra esa energía negativa. Y no solamente iba a ser destruido él, era para destruir al pueblo. Porque de por sí ya habían cometido el error de abandonar al Creador cuando pidieron que se enviasen los espías. Y más con esta situación abriendo puertas, ya iba en una forma pues degradada.
aunque el decreto fue que todos estos hombres mayores de 20 años no entrarían a Canaán. ¿Por qué? Por la terquedad. Pero bueno, así ha pasado en la historia y más adelante, si cada uno lo permite, seguiremos viendo el desarrollo de estas situaciones, lo que pasa posteriormente, sus 38 años, porque ya llevaban 1 año, 2 años, sus 38 años de navegar, dar vueltas en un sitio muy reducido, 42 lugares de estancia, 42 veces se movieron, hasta que muere esa generación y todos los jóvenes, bueno, excepto Caleb y Joshua, que eran mayores de 20 años en aquella época, pero que no vinieron con ese informe negativo y son los únicos de aquella generación menor o mayores de 20 años los que disfrutaron la tierra de Canaán. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, gracias por sus mensajes. Si los leemos, se nos dificulta un poco responderlos porque cada pregunta o cada sugerencia prácticamente es un tema completo y darles 2, 3 palabras pues sería falta de respeto también. Por sus desacuerdos también gracias. No imponemos, abrimos o tratamos de abrir el texto, no estamos adoctrinando a nadie, esto es muy abierto. Esta es la facultad que nos da pues estas plataformas de expresarnos libremente. El no creer también es parte de la vida. Bueno, Shalom Aleichem y hasta la próxima.